este tiempo estamos mirando en la palabra del Señor, escudriñándola acerca de la segunda venida del Señor Jesús. La Biblia a lo largo de todas sus páginas nos habla que Jesús vendrá otra vez, especialmente en el Nuevo Testamento. Distintas personas han escuchado este anuncio de que Jesús viene otra vez. En esta mañana vamos a ver un poquito acerca de unos seres espirituales llamados ángeles, que también nos hablan de esto. ¿Usted cree en los ángeles? ¿Cree que existen? ¿Los ha visto alguna vez? Y si no los ha visto, ¿cómo es que cree? Porque lo dice la palabra. Sí, lógicamente. Y la Biblia nunca miente. Cuando Él dice algo, es así. Nunca lo ponga en duda. Pero además, aunque no los hemos visto, muchas veces en nuestras vidas nosotros hemos dado testimonio de situaciones de las cuales el Señor, de una manera que no tiene forma de dar una respuesta humana, Dios actúa muchas veces a través de ángeles en favor nuestro. Eso es lo que dice la Escritura, luego lo vamos a leer. Pero aunque no los vemos a ellos, ellos están enviados por nuestro Padre para cuidarnos, para estar con nosotros, para acompañarnos, para que mientras el Señor no lo permita, nada ni nadie nos puede tocar. Este ministerio de los ángeles es muy importante. Y yo quisiera que en esta mañana, en pocas palabras, podamos ver distintas situaciones en las cuales ellos actuaron de una manera bien clara, específica, haciéndose ver. Porque muchas veces, por ser espirituales, no tienen cuerpo físico como nosotros. Sin embargo, en algunas situaciones, ellos han adoptado un cuerpo físico para que podamos ver y recibir de ellos el mensaje que Dios tiene para nosotros. Esto es de mucho aliento para nosotros. Por eso cuando vamos a las Escrituras y vemos que los ángeles están allí dando algún testimonio, no están hablando de sí mismos, están hablando del mensaje que Dios les dio para nosotros, los seres humanos. Y siempre que ellos hablan es para prestarle atención. No nos vienen con ninguna cosa así nomás. Son palabras que debemos prestar atención y obedecerlas porque vienen del mismo trono de Dios. Ellos están al servicio de Dios en favor nuestro. No lo olvide, ninguno de nosotros puede dar órdenes a los ángeles. No le van a hacer caso. Ellos solamente acatan las órdenes de Dios. Así que no se confunda. Tampoco los adore, porque en el Apocalipsis encontramos que algunos de los apóstoles en ciertas revelaciones que han tenido de parte de Dios han querido adorar ángeles y el ángel le dijo, no, a mí no, a Dios. Yo soy igual que vos, adora a Dios. Así que hermanos, hay algunos que adoran ángeles, levantan templos para adorar ángeles. La Biblia nos dice que no debemos hacerlo. El único a quien debemos adorar es a nuestro Dios. Y ellos no son Dios. No lo olviden. Vamos a ver aquí en la pantalla lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, los primeros 14 versículos acerca de estos seres que están al servicio de Dios para nosotros. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo sigue? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ministros, a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto es muy importante que lo tengamos presente. El que vino a rescatarnos, a redimirnos, no fue un ángel, como dicen los mormones, ni tampoco un Dios menor, como dicen los testigos de Jehová, sino Dios mismo. La Biblia es lo que atestigua en esta porción que hemos leído. Recordemos que la palabra ángel significa mensajero. Mensajero significa alguien que trae un mensaje de otra persona, que está por encima de esa persona. Es decir, Dios envía a sus ángeles con un mensaje divino para darnos a nosotros dirección, para darnos a nosotros orientación, para guiarnos, para que no nos equivoquemos. Uno de ellos, llamado Gabriel, fue enviado a una muchacha hebrea llamada María, para darle el anuncio más grandioso que jamás se haya dado a una muchacha, que sería la madre del Mesías. ¿Cuántas muchachas hebreas habrían querido escuchar esas palabras para sí mismas? Sin embargo, Dios eligió a María y la llenó de su gracia, porque de otra manera no iba a poder aguantar todas las calumnias que se iban a decir de ella. Y ella pudo soportar todo eso porque el Señor estuvo con ella, con ese mensaje que le dio a través del ángel Gabriel. También Dios, que no deja ninguna cosa librada al azar, manda a otro ángel a ver a José, el que iba a ser el esposo de María. Entonces fíjense, están comprometidos para casarse. Y cuando escucha la noticia de que su prima o su parienta, ya Elizabeth, va a tener un hijo siendo ya una mujer anciana, esta muchacha va allí para acompañarla. Y cuando nace esa criatura, a quien nosotros conocemos como Juan el Bautista, vuelve y resulta que vuelve embarazada. Entonces lo primero que uno puede pensar es, ¿con quién anduvo esta muchacha? Porque José dice, conmigo no. Y él dice en la Escritura que pensaba abandonarla porque había fallado a su compromiso con él. Y Dios envía un ángel a hablarle a José para que no siga esa forma de pensar, porque lo que María tiene es obra del Espíritu de Dios. Había que tener fe. Y este hombre ejerció fe. Si usted hubiera estado en el lugar de José, ¿lo hubiera creído? No es fácil. Si usted hubiera estado en el lugar de María, ¿hubiera creído? No fue fácil. Sin embargo, tanto uno como el otro ejercieron fe. Por eso Dios los había elegido. Porque eran personas íntegras. Porque eran personas que adoraban a Dios con todo su corazón. Su corazón adora a Dios de la misma manera que ellos. Posteriormente, cuando nace Jesús en un pesebre, es puesto allí.
Y vienen los pastores y relatan que se les había aparecido un ángel diciendo que acababa de nacer el Mesías, ese ser tan esperado. Y José presta atención y María también. Pero José dice, entonces, era cierto lo que me contó mi esposa. Y posteriormente, cuando llegan los sabios de Oriente trayendo sus regalos, otra confirmación más de que no se había equivocado al haber obedecido a aquel mensaje enviado de Dios a través de un ángel. Por eso, mis hermanos, prestemos atención al ministerio de los ángeles en la vida de Jesús. Ellos fueron allí acompañándole desde el principio, desde mucho antes de nacer y también cuando él estuvo en su ministerio aquí en la tierra. ¿Qué habrán pensado María y José al escuchar este testimonio de los pastores, al escuchar el testimonio de los sabios de Oriente y ver a ese niño, pensar que ese niño era el mismo Dios hecho hombre y que a ellos les había sido encargado la tarea de criarlo? No era fácil. Como ninguna de las cosas que Dios nos encarga es fácil. Pero cuando nos sometemos a lo que Él dice, Él nos acompaña, Él nos cuida y Él se ocupa de que la misión que nos encarga sea cumplida. Porque Dios nunca falla. Dios nunca se equivoca cuando elige una persona para ser su hijo. Tampoco se equivocó con usted cuando le eligió para ser su hijo y hoy usted está adorando al Señor porque su pecado ha sido perdonado cuando invitó a Jesús a entrar en su corazón. Vamos a ver, el día de su nacimiento, cuando María da a luz a ese muchachito llamado Jesús, lo envuelve en pañales, lo pone en un pesebre. No era el lugar más adecuado. Ninguno de nosotros hubiera dirigido ese lugar, pero no había otro lugar. ¿Dónde lo pone? En el único lugar posible. Habrá limpiado ese pesebre, le habrá puesto paja para que sea blanda y allí pone a ese niño. El mismo Dios, creador, como hemos leído recién, de los cielos y de la tierra, hecho un bebé en un lugar que ninguno de nosotros hubiera puesto a su hijo. Porque si vamos a pensar hoy con todos los cuidados médicos para que realmente no haya infecciones, en un establo no era el mejor lugar para que naciera una criatura. Sin embargo, allí nació Jesús. Y luego cuando vienen y les cuentan lo que ellos habían visto, que un ángel se nos apareció. A ver qué dice en Lucas capítulo 2. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria, no del ángel, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Miremos un poquito esto. Nuevas de gran gozo. ¿Son iguales a las que nosotros escuchamos cuando prendemos el televisor? Cuando usted compra el diario, ¿trae buenas noticias? Y sin embargo, aquí los ángeles traen una noticia que es muy buena, tan buena que dice que será de una gran alegría, de gran gozo. Es algo único en la historia este mensaje. Y Dios elige a esos sirvientes, los ángeles, para venir a comunicar a aquellos pastores que no tenían quizás mucha instrucción teológica, posiblemente ninguna, aparte de la sinagoga. Sin embargo, a ellos, a los que menos hubiéramos pensado, Dios les dice, les traigo una muy, muy buena noticia. Hoy acaba de nacer
el Salvador. ¿Y quién es este Salvador? El Mesías. ¿Y quién es este Mesías? El Señor. No es un ángel, no es un Dios menor, es el único Dios, tomando forma y naturaleza humana y naciendo de una mujer, como todos nosotros, para que sea igual a nosotros, para que nos pueda entender en nuestras necesidades humanas. Limitado en muchas cosas, a igual que nosotros, pero sin dejar de ser Dios. ¡Qué misterio tan grande! Pero ¿y todo eso para qué? Para que ustedes y yo pudiéramos ser perdonados y adoptados en la familia de Dios como hijos. Hallarán al niño acostado en un pesebre. Pensar que hoy en día, en muchos lugares que venden así cunas y cochecitos para bebés, venden Moisés, como queriendo de alguna manera imitar a aquel pesebre. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y le ponen florcitas, y le ponen volados, y le ponen perfume, y le ponen muchas cosas. Nada que ver con aquel establo donde Jesús fue puesto en un pesebre común. Y sin embargo, ese era el plan de Dios. Por eso en la Biblia dice que los pensamientos de Dios son muy diferentes a las nuestras. Nosotros no hubiéramos permitido que Jesús naciera allí. Sin embargo, fue el plan de Dios, dándonos a entender que para Dios no hay ninguna diferencia social. Por eso envió a su Hijo a nacer en un lugar que ninguno de nosotros hubiera elegido, pero Él sí lo eligió para demostrarnos que para Dios todos somos importantes, no importa la escala social en la cual estemos. Lo interesante es el anuncio de los ángeles cuando aparece todo ese coro. Algunos dicen que decían, otros dicen que cantaban. Yo no puedo pensar, por más que diga que decían, que no cantaban de alegría, de gozo. ¿Pero qué dice? Fíjense ustedes qué importante que es. La gloria a Dios. Gloria a Dios que está en las alturas. Y a través de ese Hijo que viene, paz en la tierra. Porque a Jesús en Isaías se le llama príncipe de paz. Y en Miqueas dice, este será nuestra paz. Cuando Jesús viene al corazón hay paz, pero mientras Él no esté en el corazón hay guerra, con nosotros mismos y con todo lo demás. Él es el príncipe de la paz. Por eso los ángeles dicen, en la tierra paz. Pero dice algo más, buena voluntad de Dios para con los hombres. Es lo que la Biblia llama la gracia de Dios. El pasar por alto todos nuestros pecados y ofrecernos el perdón. Si arrepentido le decimos, Señor, perdóname. Me equivoqué. He pecado contra vos. Perdóname. Por eso Dios puede perdonar. Porque vino el príncipe de la paz para poner la paz entre Dios y nosotros, los seres humanos. Yendo más adelante, cuando Jesús se encuentra en el desierto luego de su bautismo, es enviado allí a pasar 40 días de ayuno y oración. Y cuando están por cumplirse los 40 días, el diablo aparece, como siempre. Cuando uno menos se lo espera, ahí está. Cuando uno está débil en la fe, que no lee, no ora y todo lo demás, ahí está presente para hacernos caer. Y se le presentó a Jesús también, pensando, si lo venzo ahora, ya está, el mundo es mío para siempre. Sin embargo, cobró por todos lados, como quien dice, se fue con los ojos negros, se fue con la cola entre las patas, porque fue vencido. ¿Saben cómo lo venció Jesús? No hizo grandes portentos, no hizo milagros, con la palabra. Le dice, escrito está. Y le dice, ¿dónde está escrito? ¿Y qué es lo que está escrito? Y cuando finalmente ya Jesús se cansó de las tentaciones, le dice, mandate a mudar de aquí. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Y el diablo ya no tenía más otra cosa para hacer, se tuvo que ir. ¿Y qué pasó? Los ángeles venían y le servían. Los ángeles trajeron de comer, no a la manera que el diablo le había ofrecido, que hiciera que las piedras se transformaran en pan, sino a la manera de Dios. Dios envió a través de sus ángeles el alimento que Jesús necesitaba como ser humano. Y luego lo lleva a realizar ese ministerio tan hermoso para nosotros. ¿Cuándo más aparecen los ángeles? En el Getsemaní. Otra vez el momento cúlmine en la vida de Jesús. Momento de mucho sufrimiento. No todavía el físico, sino el sufrimiento moral. Iba a cargar con tu pecado y con el mío. Con el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos. Aquel que nunca había cometido un solo pecado iba a ser considerado maldito porque iba a ser colgado en una cruz como un delincuente, cargando con el pecado de todos. No lo vamos a poder entender eso, porque nosotros constantemente estamos pecando. Pero Él nunca cometió un solo pecado. Escuchen esto, si Jesús hubiera cometido un solo pecado, uno solo, su muerte en la cruz no habría servido para nuestra salvación. No hubiera resucitado de la tumba. Era necesario que Él fuera sin pecado. Y así se mantuvo, sin pecado. Por eso nosotros le cantamos, lo honramos, le adoramos y le servimos. Porque no podemos hacer menos que eso, por lo mucho que Él hizo por nosotros. ¿Pensó alguna vez lo que es el infierno? No tenemos memoria, ni siquiera la imaginación nuestra nos puede decir cómo es aquello. Pero Jesús nos dijo en distintas oportunidades, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Él vino para que nosotros no tengamos que ir allí. Él vino para que tengamos que ir a su casa, a lo que llamamos el cielo. Y por eso allí, en el Getsemaní, cuando Él está clamando, se le aparece un ángel. Eso lo vemos en Lucas 22. Dice que su agonía, su sudor, era como grandes gotas de sangre. ¿Alguna vez usted sudó gotas de sangre? Es muy difícil, pero es posible. Tiene que ser una agonía muy intensa, muy profunda. Y la Biblia dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y Dios envió un ángel para fortalecerle. ¿Por qué? Porque los seres humanos, los discípulos, estaban dormidos. Como siempre, los seres humanos dormimos cuando Dios quiere actuar. Y Dios envía un ángel. Tenemos que dar gracias a Dios por haber enviado a ese ángel, porque le dio la fortaleza para que él pudiera enfrentar la cruz. Piense un poquito en toda esa historia, porque es parte de nuestra propia historia. Porque si Jesús hubiera dicho, papá, busca a otro, yo me voy, ustedes y yo iríamos de cabeza al infierno hoy. Pero siempre hay una bisagra en el plan de Dios. Jesús es crucificado. En Semana Santa vamos a ir hablando de esto más específicamente. Jesús es crucificado, muere, entrega su vida, es enterrado, pero al tercer día resucita otra vez. ¿Y quiénes son los encargados de dar esa noticia grande otra vez? Así como dieron la noticia de su nacimiento, dan la noticia de su resurrección. Los ángeles. ¿Cómo fue? Mateo capítulo 28 nos dice que un ángel vino del cielo, causó un terremoto y quitó la piedra del sepulcro y se sentó sobre la piedra como queriendo decir, ¿quién se atreve a ponerlo otra vez tapando la boca del sepulcro? Los guardias se quedaron desmayados de miedo. Dios envió un ángel
para demostrar que Él sigue teniendo la última palabra. Pero además hizo otra cosa. Yo no creo que estuviera ese ángel solo, porque luego las Escrituras nos dicen que había dos más, uno a la cabecera y el otro a los pies donde había sido puesto Jesús para anunciarle a las mujeres cuando entraron, porque ya la piedra no tapaba el sepulcro. Dice, ¿por qué buscan aquí entre los muertos al que vive? Si usted sabe de alguien que vive, ¿lo iría a buscar al cementerio? Pero ellos pensaban que estaba muerto. Son los ángeles los encargados de este mensaje hermoso, así como aquel mensaje nueva de gran gozo porque nació el Redentor. Ahora también nos trae otra nueva de mayor gozo todavía porque Jesús resucitó. Hay muchos que han iniciado movimientos religiosos y sus cuerpos todavía están en la tumba. Y aquellos seguidores que han conseguido o se dispersaron o viven una vida de lamento. El cristiano tiene una esperanza cierta porque su Señor resucitó. Y cuando el Señor viene a vivir al corazón, Él cambia la vida y ya no hay más tristeza. En medio de los problemas, a pesar de las presiones, hay paz y hay gozo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Cuando María Magdalena se le quería llevar pensando que era el hortelano el que estaba ahí, dice, Señor, si tú lo has llevado, decime dónde está, yo lo voy a llevar. Hasta que Jesús le dice, María. Jesús hablaba con la voz de siempre. Y en ese momento ella lo reconoce. Pero los ángeles le habían dicho que había resucitado. Y ahí lo está viendo. ¿Quién era María? Una mujer de mala vida. Una mujer de la cual Jesús había echado 7 demonios. Y sin embargo, es a esa mujer a la que se le da esta gran primicia de noticia. No está aquí, ha resucitado. Andá y contarle a los demás. Otra vez los ángeles dando un mensaje certero. Pocas palabras, no hace falta mucho más. Las necesarias para que todos nosotros podamos comprender que es cierto lo que nos está diciendo. Y quiero terminar con esto. Cuando vamos al libro de los Hechos, el primer capítulo, allí encontramos que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a restaurar el reino de Israel? Jesús le dice, eso no les corresponde a ustedes. Ustedes tienen otra misión ahora. Tienen que anunciar que yo estoy vivo, que resucité de los muertos. Y tienen que hacerlo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pero deben ser investidos de poder de lo alto. Es necesario que venga el Espíritu Santo. Y cuando Él les dice eso, los bendice y en ese momento es alzado. Y cuando ellos están mirando para arriba cómo va y una nube le tapa de sus ojos y siguen mirando todavía a dónde se fue, otra vez los ángeles. ¿Qué les dice? ¿Ustedes qué están mirando allá arriba al cielo? Este mismo Jesús, este que acaba de estar con ustedes, este que les dio la última orden, este que estuvo con ustedes 3 años y medio haciendo bienes y milagros, resucitando muertos, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, este mismo Jesús vendrá otra vez. Pero mientras tanto, anuncien el mensaje de salvación en la muerte y resurrección de Jesús en favor de todos los seres humanos. Y nosotros como iglesia cristiana es lo que estamos haciendo. Toda vez que tenemos oportunidad, no solamente aquí en esta casa, sino también en nuestras casas o en la calle, en la oficina, en el trabajo, en el aula, donde fuere. Jesús vendrá otra vez. Ya no es solamente el dicho de los ángeles, es también el dicho que sale de tu boca, mi hermano. Jesús vendrá otra vez. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Tu corazón está dispuesto? Él estuvo dispuesto a ir a la cruz. ¿Tu corazón está dispuesto a servirle? ¿O hace falta que se te aparezca un ángel para decirte, anda y tenés que hacer tal cosa?
Lo hermoso de todo es que cuando Jesús venga, ¿a quién va a enviar a buscarnos? A los ángeles. Cuando Él venga, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso es lo que la Biblia llama el arrebatamiento. Que ya vamos a hablar de esto también, porque es un tema apasionante, mis hermanos, y es bueno que usted lo conozca. Y todo esto está para que usted tenga hambre de Dios. Busque a Dios todos los días. No espere que se le aparezca un ángel y le diga, tenés que leer en tal lugar. El Espíritu de Dios que está dentro suyo lo va a ir indicando. No espere el ángel. Dios lo enviará si hace falta. Y quizá usted ni se va a dar cuenta. Pero Dios sí sabe lo que está haciendo y está esperando que su corazón esté preparado para servirle. ¿Oramos? Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos enseñas estas grandes verdades que utilizaste ángeles durante mucho tiempo para darnos mensajes tuyos, reales, verdaderos. Señor, que no esperemos a que venga otra vez un ángel a nuestra vida para decirnos lo que tenemos que hacer. Ya tú lo has dicho. ¿Cuál es nuestra tarea? Anunciar que en Jesús hay paz, hay perdón, hay salvación. Bendice tu iglesia, Señor, para que te seas fiel en propagar este mensaje de que tú vendrás otra vez a dar una recompensa a los que han sido fieles. Y, Señor, no queremos pensar en aquellos que te rechazaron. Pero queremos, Señor, que aquellos que te rechazaron y te siguen rechazando puedan escuchar este mensaje de paz, perdón y salvación en Cristo Jesús. Gracias, gracias por tu palabra que siempre nos hace bien. En el nombre de Jesús. Amén.